Buenas gente, ¿cómo les va? Espero que todo súper por ahí. Bueno, bienvenidos a otro tutorial de Aymara en uke, esta vez. Otra vez es de guitarra, pero hoy toca el uke. Y vamos a ver Hogar, que es bastante sencillo. Arranca con un Do menor 7, ¿sí? Y un Si bemol más 7, que es un Ta-Te-Ti, empezando desde el tercer traste en la cuerda más de arriba, ¿sí? Y dice lentamente entro a ese mar incierto que guardas. En tiempos inquietos, vos y yo podríamos ser hogar. Subo y vuelo, le doy la vuelta a tu mundo entero. Abajo, arriba, dentro en este juego, en donde todo es natural. Mientras yo te espero, miro a los planetas que conversan. Desde las estrellas bajan las ideas para crear. Y empiezo a entender que todo es un juego, donde solo se aprende y me encuentro sonriendo a la eternidad. Estrello, la verdad. Sí, esto es un Fa, es el quinto traste. Un Fa 6. La verdad es que no. Si bemol más 7 de vuelta. No necesitamos más. Y Sol menor. Que respirar y tomar solo para volver a dar. Y esto es un Sol 7 con novena bemol o un disminuido. ¿Sí? Pueden simplificarlo haciendo un Sol 7 directamente, que sería así. Volver a dar, subo y vuelo, le doy la vuelta a tu mundo entero. Abajo, arriba, dentro en este juego, donde todo es natural. Subo y vuelo, le doy la vuelta a tu mundo entero. Abajo, arriba, dentro en este juego, en donde todo es natural. Y ahora viene el solo de trompeta, que es igual que la estrofa. La verdad es que no necesitamos más que respirar y tomar solo para volver a dar. Subo y vuelo, le doy la vuelta a tu mundo entero. Abajo, arriba, dentro en este juego, en donde todo es natural. Subo y vuelo, le doy la vuelta a tu mundo entero. Abajo, arriba, dentro en este juego, en donde todo es natural. Bueno, son poquitos acordes, la verdad. Bueno, el único complicado o picante sería este disminuido, pero de vuelta lo pueden simplificar con este, que es un Sol 7.
y el resto va más o menos solo. Básicamente son estos dos. Así que bueno, espero que haya servido. Cualquier consulta nos escriben y bueno, nos vemos la próxima en el próximo tutorial de temas de Aymara en ukelele o guitarra, quizás, quién sabe.